muy difícil ganar en fútbol americano. Bueno, a la Universidad CESUM, que es la universidad en la cual trabajo, bueno, no trabajo, porque no me cuesta trabajo lo que hago, me encanta y además me paga. Y permítanme compartir con ustedes este tema. Y voy a regresar al título: la importancia de estimar cuándo la presión del yacimiento podría, ahí faltó a lo mejor, alcanzar la presión de saturación en yacimientos con empuje de gas en solución, caso Chicontepec. ¿Todos han oído de Chicontepec? Si no, ahorita se van a enterar qué es. Pero hay unas premisas, jóvenes, y se los comento con mucho entusiasmo. Las geociencias, todas las ingenierías y la seguridad deben tener un carácter pragmático, preventivo y predictivo. La ingeniería de yacimientos, las geociencias, la función es predecir. Los modelos geológicos son predicciones. Hasta que no se perforan los pozos y se muestrean para núcleos, se va caracterizando estáticamente. La estructura del contenido son muchos puntos, pero van a pasar rápido. Necesariamente para trabajar en cualquier caracterización o en cualquier pronóstico tenemos que tener fundamentos. No podemos llegar al algoritmo directamente y decir, pues ya soy petrolero, ya soy geólogo. Fundamentos para poder tomar las decisiones. Empieza, ¿qué es la geociencia? Se alcanzan a leer, y si con todo gusto, si tienen algún comentario o una pregunta en ese momento, lo hacemos y lo resolvemos. Ese es el contenido. Para llegar al final de la teoría a la práctica, y vamos a describir la propuesta, ¿sí? No pretendo dar clases de yacimiento, simplemente inducir a que hay un área de oportunidades importantes dentro de nuestro ámbito de ingeniería. Y si ven las diapositivas, hay algunos conceptos que me gustaría que los entendieran, desde luego, que no tenemos que esperar el agotamiento de los yacimientos para tomar las decisiones estratégicas. Esto es parte de la propuesta del trabajo. Tenemos que tomar decisiones en tiempo y forma. Es como la estadística: si no se tiene en oportuna la estadística, no sirve. Hay que tenerla para tener resultados positivos y inmediatos. ¿Por qué las geociencias son importantes en la ingeniería petrolera? Simplemente porque los hidrocarburos están en el subsuelo, principalmente en rocas sedimentarias, que hay también rocas calizas, estructurales, donde los hidrocarburos están dentro de las fracturas. Y déjenme llamar su atención: la imagen que ustedes ven es un registro de inducción que representa el Chicontepec. La imagen es, desde luego, que es un afloramiento, es decir, una imagen de las rocas, cómo están los sedimentos. Y pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué significa 10 a la 6? Nosotros, como ingenieros, como geocientíficos, para ver las cosas de los yacimientos debemos de conceptualizarnos con una mente geológica. Y los yacimientos petroleros se formaron desde hace millones de años. En el caso de Chicontepec estamos hablando de 60 millones de años.
A veces no entendemos el por qué queremos sacar tan rápido el petróleo y hidrocarburos y tanto tiempo que se tardó. Para empezar, tenemos que conocer al cliente principal. Y yo les hago esa pregunta, siempre la hago. ¿Quién es el cliente principal de la industria petrolera? ¿El director de Petróleos Mexicanos? No. ¿Las empresas? Tampoco, ¿verdad? Son nuestros yacimientos petroleros, jóvenes. De ahí depende todo el sustento pues prácticamente ahorita del país, en un 80%, a pesar de todo lo que se impone de impuestos, depende de los yacimientos petroleros. ¿Sí? Tenemos que saber, déjenme decirles, yo soy azteca, soy de la Ciudad de México y me encanta ser de la Ciudad de México, aunque ustedes están dispersos también en muchos lugares de provincia, pero hay que reconocer el lugar donde estemos siempre, buscar una historia, un antecedente. Chicontepec significa en náhuatl, Chicome, es 7, Tepel, cerro, y la C es en contexto es el lugar en 7 cerros. Los geólogos de aquel entonces fueron a esa área de Chicontepec. Está ubicada exactamente en la ciudad, es una ciudad adelante de una población que se llama Tantoyuca, por la parte sur de Veracruz, y por ahí se encuentra en Totonaco, que es donde está el área prácticamente de Chicontepec. También significa, esta es una palabra que me la enseñó una persona que trabaja en casa y que es totonaca, y está representada, fíjense la imagen, por el famoso, todos han oído de los voladores de Papantla, ¿cierto? Pues esos son los totonacos y ellos son los primeros habitantes y forman parte del cliente principal. Esta imagen es de la pirámide, una de las pirámides de Chicontepec, y tiene 365 nichos que representan los 365 días del año. Entonces, todos los días tenemos oportunidades de hacer algo por ahí. Y menciono aquí este punto, miren, la competencia no duerme, pongamos en alto nuestra querida ESIA. Somos de la ESIA. Entonces, es un mensaje que les doy. En el futuro hay que echarle ganas. Lo decían en la inauguración, vamos adelante. Chicontepec se desarrolla en un esquema de plataforma terrestre. Esta imagen del centro la refleja perfectamente los registros geofísicos de yacimientos estratificados. Antes se perforaban un pozo, una localización, y cuesta mucho dinero construir la localización. Entonces se pensó en optimizar, se fue optimizando, se fue mejorando, y actualmente se tiene este esquema de plataforma terrestre que se han llegado a perforar hasta más de 20 pozos en una localización. Eso permite optimizar operaciones con la premisa de seguridad. El esquema es operaciones simultáneas. Se suspende la perforación en lo que se hace una operación, un par de horas, 3 o 4 horas para avanzar. Y vamos entrando
a la información general de Chicontepec. Chicontepec está al norte de la porción norte del estado de Veracruz, a 250 kilómetros de aquí. Ahorita pueden ir fácilmente 2 horas y media con la autopista. Está muy bonita y van a conocer el área. Inclusive hay afloramientos en el camino, ¿sí? A 5 kilómetros de Poza Rica, el área de actividad. Chicontepec está integrado en 15 municipios, 12 en el estado de Veracruz y 1 en el estado de Puebla, del lado de la sierra. Todos han ido por allá, Tuxpan, Veracruz, y ahora pues ya váyanse para acá, por la autopista, y van a mejorar en tiempos. Estos datos, Chicontepec se descubrió en 1926, inició su explotación en el 52. Está integrado en la cuenca geológica llamada Tampico-Misantla. Se le nombró Chicontepec por la ciudad de Chicontepec. Hasta allá llega en la formación. Después, el tipo de trampa es estratigráfica. El modelo geológico es de abanicos submarinos. Ahorita vamos a explicar un poco rápido de qué es, en qué consiste, de acuerdo a un modelo geológico tradicional que hasta ahorita no ha cambiado. ¿Sí? La información de pozos perforados no la puse, la quité porque tenían que actualizarse, pero les digo que son más de 2,000 pozos perforados, otros tantos operando, han de ser, pues no sé, unos 1,000 también, en toda el contexto. Pozos cerrados hay muchísimos. Es ahí las áreas de oportunidad. Al identificar la declinación de la presión inicial del yacimiento, vamos a entender que hay que hacer algo para que no se muera el yacimiento. Chicontepec tiene baja presión de yacimiento, pero es muy delicado. Es como, permítanme hacer esa analogía y espero no ofender, pero es que hay que cuidarlo como a las mujeres, tratarlas bien, más les vale a los hombres, aunque ahora es también lo contrario. Cuídense. Las reservas estimadas, ven los datos ahí. La reserva 1P, que son 1P son reservas probadas, ¿de acuerdo? Ya seguramente ya les indicaron en sus materias. 2P más las probables, 3P más las posibles. Entonces, los negocios se hacen inclusive con reservas 2P, aunque a veces algunos gobiernos anuncian reservas 3P, que no es correcto, porque faltan muchas cosas que hacer. ¿Sí? La 1P tú compruebas, hiciste prueba del pozo, produjo tanto y ahí está el hidrocarburo. 2P, lo probable es donde tienes amarrado las extensiones del pozo que estés perforando, el yacimiento, etc. Entendiendo esto, Chicontepec actualmente tiene una reserva de un factor de recuperación muy bajo, que está en función de la 1P, pero al aumentar las posibles, su factor de recuperación aritméticamente, que no debe de ser, lo consideran hasta del 8%. Pero no nos preocupemos por eso, ya tendremos tiempo de hacerlo cuando tengamos que estar haciendo estudios más profundos. Este es el modelo clásico, convencional, que sigue rigiendo en todas las geociencias, específicamente los geólogos. El modelo sedimentológico de Walker, que es conceptualizado como abanicos submarinos de Walker, así lo van a conocer, o se los han dado a conocer, y se basó en infinidad de núcleos cortados durante la perforación desde 1952.
¿Qué pasaba con Chicontepec antes? Buscaban los cretácicos, las calizas, y como Chicontepec, cuando se está perforando con cierta densidad, no manifestaba, los registros les daban, los registros antiguos les daban contenido de agua y los omitían. Hacían ahora sí que caso omiso del área de Chicontepec. Y qué bueno, pues que porque así nos dejaron algo para trabajar, ¿no? Y ustedes van a tener trabajo, y si les gusta esto de Chicontepec, no para mí eso tiene todavía mucho futuro para trabajar. Hay que buscar innovaciones. Una de ellas es la que vamos a proponer. ¿Qué característica tiene? Cuerpos arenosos, discontinuos, arenas y arcillas interestratificadas. Complicado, muy heterogéneo el Chicontepec, pero hay hidrocarburos y hay que buscarlos, no nada más perforar. El hecho de perforar un pozo, aún siendo campo de explotación y de desarrollo, jóvenes, no garantiza que sacamos el hidrocarburo. Hay que tratar, buscar, optimizar, con un sentido, como lo mencioné desde el principio, de ingeniería. Es importante que entendamos, no necesariamente en inversiones que se están y seguirán haciendo en Chicontepec cuando las haya. Ahorita las quitaron, pero sí la hay. Hay mucho dinero invertido porque se perforan pozos, muchos pozos, y está en función de los pronósticos de producción están en función de la cantidad de pozos perforados, terminados, comprobados con un OP. O sea, producción en vivo, pues. Los porcentajes de inversión ahí se ven abajo, correspondiente a pozos operando 26. Fíjense cómo mencionan la reserva 3P, 39%, incluye algunos proyectos de investigación, que así es, y otras cosas que se están programando, no se están realizando. 39% de sistemas artificiales necesariamente Chicontepec requieren de ayuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es baja presión y requiere sistema artificial, tarde o temprano, por el tipo de comportamiento que vamos a ver. Fracturas es otra cuestión. El tema no está considerado la fractura, pero fracturando el pozo, es decir, meter apuntalante y ampliar los canales de las areniscas que se generen, aumenta el flujo. ¿Sí? Les decía que todo está en función del perfil de producción. No quiere decir exactamente que se está produciendo, sino es un pronóstico, un perfil, en base a la estadística y en base a resultados anteriores. Similarmente, la producción de Chicontepec de gas, ahí se ve lo que es el rojo, esto de aquí, incremental. Compite con otros proyectos de la región norte. Chicontepec está en la región norte, desde el estado de Puebla hasta la parte norte de Veracruz, y uno de los mejores campos actuales son Agua Fría y Soledad Norte. Para cada yacimientos diferentes son propiedades diferentes, y de un pozo a otro pozo puede haber características diferentes. Hay veces que es un riesgo suponer que es el mismo tipo de pozo. Por el tipo de estratificación hay que buscar estudiarlos más detalladamente. Acuérdense que tardó 60 millones de años para formarse el petróleo. Entonces hay que estudiar la manera de utilizarlo, que no se nos vaya a caer. Y vean ustedes, tiene limitada interconexión vertical.
Por ejemplo, esto representaría a lo que es Cantarell, calizas, ¿sí? Y vean la porosidad y la permeabilidad naturalmente fracturada de 5,000 a 10,000 milidarcis contra 0.1 a 5 es el promedio, aunque ha habido pozos que han tenido un poco más, y obviamente que al fracturar o conectar el yacimiento con el pozo mediante fractura hidráulica, esa permeabilidad se multiplica hasta por 1000 veces, ¿sí? Lo que se le llama la capacidad de flujo, que es K por H, permeabilidad por espesor. ¿Sí? Vamos a ver algunas recomendaciones al final de qué hacer con eso. Altamente heterogéneo y requiere de soluciones tecnológicas a las condiciones específicas de cada pozo de cada campo y cada pozo. Inclusive hay que considerar las tecnologías disruptivas. Alguien se preguntará, ¿y qué es eso? Una tecnología disruptiva, un pensamiento disruptivo, ¿que es malo o es bueno? ¿Qué se imagina? Que sea disruptivo. Pues ahora le sacan su celular y buscan en Wikipedia y ahora le sacan. Bueno, es innovador, que rompe con todo el esquema y tiene sus altos riesgos, pero hay que hacerlo. Chicontepec requiere ya de tecnologías combinadas que trabajen para el yacimiento y no el yacimiento para las tecnologías. Ojalá eso no se les olvide. Es mucho leer. Finalmente, si nosotros no podemos predecir el comportamiento de nuestros yacimientos, va a ser difícil, vamos a cometer errores, hay que hacer un esfuerzo muy grande. Lo que se trata aquí es de predecir cómo la presión de yacimiento de una manera original, es decir, yo perforo el pozo, lo termino y lo pongo a producir, tomo el dato de presión del yacimiento y su dato de presión de saturación. Hay que hacerlo. Con el esquema actual se propone que tomen PBTs en cada plataforma si hay la certeza de que hay correlaciones. Si no, pues nos tendremos que ir por correlaciones empíricas, porque muchas veces se hace eso. La inversión de un análisis PBT está fácil en $50,000, pero Pemex tiene equipo ahí en Poza Rica. El área de servicio a pozos no es comercial, pero si lo tiene, invertimos para PBT, muestreros. ¿Cómo produce todo esto? En función de permeabilidad y permeabilidad relativa. Esto es como produce Chicontepec. Va disminuyendo el aceite, aumentando el gas, y obviamente la permeabilidad relativa se va incrementando. Están en juego la saturación de aceite, porosidades, permeabilidades para el movimiento de fluidos. Esos son los fundamentos. Tenemos que entenderlos bien. La presentación, yo supongo que se los van a dar, se los van a obsequiar, y ahí van a poder entender todo esto. Es básico, ¿no? Definitivamente, para entender un yacimiento requiere de su huella digital. ¿Y cuál es la huella digital de los yacimientos cuando estemos caracterizando dinámicamente? No geológicamente, no estáticamente. Es el diagrama de fase. Si no tenemos un diagrama de fase, la predicción estará incompleta. Tendremos que recurrir a las ecuaciones de estado, de las correlaciones empíricas, y la que más se aplica en este caso, de este tipo de yacimiento, es la ecuación de Standing.
Ahí se queda de tarea para los jóvenes que están avanzados, ya saben de qué se trata. Es una correlación que depende de la relación de solubilidad, la densidad, etc. ¿Sí? Entonces, no se nos olvide, necesariamente tendremos en un momento del ciclo de vida del yacimiento correr pruebas PBT y verificarlas, porque información no validada puede ocasionar problemas. Es por eso que debemos de saber desde el principio cómo hacerlo. ¿Qué pasa con el punto de burbujeo? Simple y sencillamente analizamos, por ejemplo, la ley de los gases reales. Todo el mundo sabe lo que es la ley de los gases reales, ¿no? ¿Eso que no se acuerdan? Nos los enseñaron en la vocacional, ¿no? Que se nos haya olvidado es otra cosa, pero si no hay que investigarlo. Entran en juego, pues al cambiar la presión, cambia la... ¿Qué cambia? PV es igual a ¿qué? A factor de compresibilidad, peso molecular, temperatura, y ya. Esa es la ley de los gases reales, que es lo que se debe de aplicar, no las de gases ideales. Sirve, porque ¿de dónde se deriva la de los reales? Pues de las otras ideales, ¿no? Por los autores, abogados y todos esas personas que estuvieron mucho tiempo para nosotros. La presión y la temperatura a la cual el gas se mantiene en solución dentro del aceite crudo y sale como gas libre. Esa es la presión, el comportamiento de la presión de saturación. La imagen que ven acá arriba es, baja el aceite, va bajando el fluido, la producción de aceite, y se va incrementando la del gas. Y todo va incrementando en función de la permeabilidad relativa. Es por eso que hay que darle seguimiento. ¿Sí? La presión en el punto de burbujeo es la presión de saturación del aceite. Déjenme regresar un poquito a esto. Aquí es donde debemos estar haciendo las pruebas. En el laboratorio de yacimientos, si ya llevaron, esto es lo que ustedes que están vigilando en el campo, en la realidad. Cuando trabajen, busquen aprender bien cómo se corren estas pruebas a condiciones de fondo, obviamente. La muestra de PBT se toma a condiciones de fondo, a condiciones de yacimiento y a temperatura constante, y para cada aceite hay que correr pruebas diferentes, que no es posible, que la inversión no nos autoriza ni que no sé qué. La realidad cambia mucho, nos vamos por correlaciones empíricas. ¿Cómo fluye? Lo que nosotros queremos. Miren, este es un ejemplo típico de cómo fluyen los yacimientos de gas en solución. Empieza la producción de la relación gas-aceite, obviamente se va incrementando, llega a un máximo y empieza a declinar. Es aquí donde entramos en acción con la propuesta básica. Es una propuesta muy básica, basada en los algoritmos de Maurice Muscat de 1949. Para que vean que los cambios los yacimientos, la naturaleza sigue siendo naturaleza. Los simuladores, los software, si nosotros no sabemos los principios, los algoritmos, nos van a ganar y nos van a poner a trabajar a los simuladores, y no los simuladores que trabajen para nosotros. No se les olvide, los sistemas deben de trabajar para nosotros, no para nosotros para los sistemas. Como la tecnología debe trabajar para el yacimiento, no el yacimiento adaptarse a tecnología. Llegan y me venden, no, esto es un equipazo que mira, produce, con este sistema vas a producir miles de barriles. Tal vez si yo no tengo miles de barriles en el yacimiento,
¿Para qué quiero un Jaguar ahí si con un Volkswagen me la llevo bien? ¿Sí? Pero bien hecho, ¿no? Valga la analogía, me dio risa también. Bueno, es momento de tomar decisiones si queremos que nuestro yacimiento esté bajo saturado. Si está saturado, va a empezar a liberar gas. ¿Y cuál es la energía de los yacimientos? El gas. Siempre, todos los yacimientos de aceite contienen gas. Chicontepec, aunque a veces se mide entre comillas monofásico, trae gas mezclado, gas en solución. El 80% de los yacimientos estratificados que contengan hidrocarburo están en ese concepto. No estoy hablando de calizas ni naturalmente fracturados, no. Específicamente yacimientos con empuje o energía de gas en solución, y queremos siempre tenerlos bajo saturados, que no se nos esté. Pues todo el mundo se ha metido una Coca-Cola, ¿no? ¿Qué hacemos cuando destapamos las Coca-Colas? ¿Qué pasa? O un agua mineral, o los que han tenido más suerte, pues un champán. Se sale el gas y se pierde el sabor, se pierde la energía. Así es, hay que mantenerlo ahí. Tomo un trago y cierro para que el gas se mantenga. Y si tomo un whisky, pues para que sepa bien. ¿Ok? ¿Qué te vale la analogía? ¿Me la aceptan? Ok. A ver si lo entendemos mejor, ¿verdad? Bueno. ¿Qué ecuaciones están en el esquema del medio poroso? Básicamente es la ecuación de difusividad, que representa movilidad, pero tiene sus limitaciones, como todo. Medio homogéneo, isotrópico, ¿sí? Permeabilidad, viscosidad constante sobre la presión, tiempo y distancia. Gradientes pequeños, insignificantes. Depende también la inclinación del pozo, del estrato. Generalmente es así. Entonces, la ecuación de difusividad, como ecuación de difusión, está representada por una ley básica de la segunda ley de Newton. Levantemos la mano y digamos, ¿cuál es la segunda? Es aplicado ya con algoritmos, ya con razonamientos, y vemos que hay permeabilidades, viscosidades, distancias, transmisibilidad y movilidad. Creo que apreté uno equivocado. Bueno, ahí está conceptualizado el tema. Vamos avanzando ya para entrar en algo muy práctico. ¿De qué depende que la presión de yacimiento decline hacia la presión de saturación? Obviamente de las geopresiones naturales que hay en la Tierra. Todos sabemos cuáles son las geopresiones, ¿no? Al menos los que han llevado perforación, los que han llevado, pues ahora ya yacimientos, alguna materia de yacimientos. Presiones, gradientes de fractura, gradientes de poro. Esas son las geopresiones, joven. Y esos son los responsables de que los yacimientos fluyan hacia los pozos. Es por eso que se les llama sistemas yacimiento-pozo, no nada más el pozo. Entra en juego lo que habíamos dicho y la presión de fondo fluyente. Ese es el cliente principal y esta es la imagen de la propuesta. ¿En qué momento la presión de yacimiento se alcanzaría o se acerca a la presión de saturación para no liberar el gas y perder energía? Esta es otra representación que nos indica que la relación de solubilidad se va a incrementar y
la saturación de gas igual y la presión se va declinando en función de la producción acumulativa. Ojo, no lo tengo anotado aquí en la presentación, pero lo tengo en el trabajo. Espero que por favor también les regalen el trabajo escrito, porque eso está más ampliado. Una cosa es la presentación y lo otro es trabajo. Ingeniero, por favor, los que se anotaron en la lista y si tienen correo, para ustedes. Si no, pues ahí se lo paso. Les quería decir, tengan cuidado con los que analicen curvas de declinación de producción. Impacta mucho si el pozo está en una presión de saturación o la presión del yacimiento a lo mejor ya rebasó y queremos pronosticar en base a curvas de declinación de producción las reservas y está mal estimado. Así de sencillo. Todo trabajo de predicción requiere de modelos basados en algoritmos matemáticos. En este caso, de gas en solución y la propuesta de Muscat desde hace ese tiempo está basado en este concepto. La presión en la frontera exterior, vamos a suponer que este es nuestro pozo, la frontera exterior va a permanecer constante. El sistema responde a los cambios de presión, definitivamente. El gasto y la presión constantes como una función del tiempo. Les decía al principio, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? Todo el tiempo, lo único constante es el cambio. En el yacimiento, los parámetros que entran o que están en juego desde que ponemos a producir el sistema son gasto, presión y tiempo. En cualquier análisis que hagan, en simulación numérica, en caracterización dinámica, en comportamientos, siempre están esos tres parámetros, de una u otra forma. Entonces, es lo que da el cambio constante. Este es el entorno de la ecuación de difusividad y voy directamente a mostrarles esto de aquí. Cerca del pozo es donde está, si tomamos datos ahí, porque necesariamente tenemos que tomarlos de un pozo, ¿no? Que va a representar el yacimiento. Entonces es el entorno que significa movilidad y transmisibilidad. Todo esto es la teoría del movimiento de fluidos en el medio poroso. Y entramos ya al tema de la teoría en la práctica. Los señores Morris Muscat, Chartas, Everdingen y Horst trabajaron en este esquema, pero partieron básicamente, lo que les decía hace rato, de la segunda ley de Newton, que es la ley fundamental de la dinámica. Y les explico, esta ecuación, esta relación, vean, busca radio del yacimiento, radio del pozo, logaritmo natural, y refleja un flujo radial a condiciones ideales. Eso fue su estudio. Todo parte así, de la ley de Darcy, por ejemplo, aplica, no en los pozos de gas. ¿Por qué no aplica la ley de Darcy en los pozos de gas? Porque el flujo no se comporta linealmente. Es por la misma velocidad del gas y la turbulencia entran en juego factores del flujo llamado no darciano. Y son ecuaciones, se ven medio complicadas, pero cuando uno las entiende es apasionante. Entonces, la velocidad de propagación de los disturbios, esta figura la indiqué así. Todo esto es una zona de disturbios y está relacionado a la velocidad máxima del movimiento de fluidos. Es una medida del tiempo relativo al movimiento de fluidos para las variaciones de presión en las fronteras. Estos disturbios de presión son mucho más rápidos del flujo de fluidos en el medio poroso. Partiendo de ahí, y que representa
esta ecuación: presión del yacimiento menos la del pozo, permeabilidad, la permeabilidad del aceite, la densidad del aceite y su compresibilidad. Ahí está la difusividad, el movimiento, pero basados en esta ley. Me di a la tarea de ver a este señor en Wikipedia, pues así es, escenario investigué y la ecuación donde le busqué y pues sí, ahí está la velocidad directamente proporcional a estas condiciones. Necesariamente la solución de la ecuación nos lleva a utilizar una ecuación llamada transformada de Laplace, que resuelve problemas de flujo del medio poroso. Está medio complicadón, pero entendiéndolo, eso es lo que nos dice Cristal. Necesariamente tenemos que trabajar en tiempos adimensionales para que nos representen los fenómenos. Si lo queremos hacer puntual, no acabamos nunca. Esa es la aplicación de las variables adimensionales, que conceptualizan, integran fenómenos y se da por hecho. Las suposiciones del desarrollo de estas ecuaciones, pues ahí está lo que comentábamos: se consideran radiales, lineales, macroscópicamente laminar, y es gobernado por la ley de Darcy, porque esa es la suposición, que todo cambia de una forma uniforme. Del yacimiento hacia el pozo cambia uniformemente, que no es cierto. En serio. Pero matemáticamente tenemos que basarnos en eso para inferir, y después entramos con ecuaciones diferenciales para resolverlos por diferencias finitas, pero ya es con un simulador numérico. Pero el concepto del fenómeno lo entendemos con lo básico del flujo radial, ¿ok? ¿Y qué es lo que hicieron estos señores? Eso. Y aquí está el artículo, está de 1949, la aplicación de la transformada de Laplace para problemas de flujo en yacimientos. Ahí está. ¿Han oído de la transformada de Laplace? Obvio. A los avanzados, y si no, pues se la van a sufrir nosotros, y con la simulación numérica no es fácil. A mí, yo me aventé a dar esa clase y la verdad sufrí porque no estaba actualizado en matemáticas, en soluciones de diferencia finita, y pedí ayuda a los mismos alumnos. A ver, ustedes ya llevaron esto, ayúdenme, cómo llegamos a esto, porque la verdad más vale decirlo y no hacer el ridículo. Eso hay que entenderlo. Entonces, ustedes prepárense, pidan ayuda cuando sea necesario, es mejor. Hagan las preguntas, porque una pregunta no hecha es una ignorancia adquirida. ¿Sí o no? Es que no le entendí y nos quedamos callados. La obligación del catedrático, cuando está enfrente de ustedes, es demostrarles que saben. En serio, se los digo. Y si hay catedráticos, pues traten de hacerlo. La verdad, hay que compartir ese conocimiento de una forma pragmática. Ya ni les sigo porque... Bueno, el tiempo, esta ecuación, que es continuación del anterior, relaciona el tiempo dimensional y el tiempo actual. Esta ecuación se puede resolver para el tiempo necesario para que la presión que declina desde las condiciones iniciales, sin efecto de frontera, desde el principio lo estamos diciendo, ¿sí?, hasta el punto de burbujeo, que es el objetivo de este planteamiento, de esta teoría práctica. Y les pongo aquí un ejemplo práctico.
¿sí? Son datos muy similares al Chicontepec. Y simplemente la sustitución de las ecuaciones indicadas anteriormente nos lleva a un tiempo que podría alcanzar la presión de saturación. Tiene sus ajustes con el artículo de transformada en Laplace. Esta es la sustitución, son muchos números, pero si lo razonamos tan sencillo, simplemente es entenderlo. Llegamos y hace la diferencia y nos da, déjame antes de continuar, de acuerdo al artículo lo revisamos y toda esta solución con este valor, este tiempo dimensional, llega a una tabla que estas gentes trabajaron, son como 3 páginas de puros datos en tablas, y pues dije, ¿dónde lo voy a encontrar? Pues órale, sacar la lupa, ¿no? Y ahí buscamos y buscamos, de acuerdo al resultado que me dio, ese factor de 2.800.000, que nos indica que es un comportamiento infinito. Resolvemos la ecuación número 4 y ajustamos ese tiempo, y el tiempo de que llegara la presión de yacimiento a la presión de saturación, 137 días. Déjenme decirles que influye mucho en un parámetro. Esa no es la realidad actual, porque los yacimientos actuales, el yacimiento de Chicontepec, invariablemente todos los pozos se fracturan. Esto sería, porque ha habido algunos pozos que fluyen sin fracturar, pero abren muy rápido la champagne y así pasa. Hay otras analogías, pero mejor la dejo ahí. ¿Qué nos interesa? Entonces, conservar la energía, ¿cierto? Y se ríen, principalmente los varones. Bueno, entonces, llega ese momento, estimamos esa presión, ese tiempo, y llega el momento de tomar decisiones. ¿Qué decisiones tengo que tomar? Si ya sé que en 140 días de comportamiento actual, mi yacimiento va a empezar a liberar gas más del debido. Decisiones estratégicas y preventivas en tiempo y forma. Eso es muy fácil. Ahí van. Unas cuantas. Primero, determino mi POES o mi GOES arriba o abajo de la presión de saturación. ¿Qué pregunta me está haciendo usted? ¿Arriba o abajo de la presión de saturación? Si lo que acabo de ver es que si eso tengo que tenerlo abajo de la saturación, pero si me doy cuenta y si actualizo mi POES o mi producción acumulativa, si la calculé por volumétrico o por balance de materia, tendré que revisar eso. Si estoy arriba o abajo de la presión de saturación en el momento que estoy analizando, y hacer los ajustes. Hay que verificar los análisis PVT, porque acuérdense, cada PVT es para cada aceite, no es para todo el campo o todo el yacimiento. Procurar que sea así. Más difícil porque no te permite. Imagínense un PVT en una plataforma marina del Mar del Norte, que cada pozo tengas que estar tomando PVT, lo que cuesta arriba de $300,000 por día. Ajusto mi estrangulador de fondo o de superficie. No todos los pozos de Chicontepec requieren estrangulador de fondo, sin embargo es conveniente. ¿Por qué? Porque estrangulamos desde abajo en el fondo y no liberamos
gas en todo el aparejo de producción, y la energía viene desde abajo, más en solución, y mantiene. Ha habido varios, me tocó porque hicimos una propuesta y nosotros metimos estranguladores de fondo y subió hasta un 30% la producción del pozo, pero había que ver en qué área está, etcétera, etcétera. No es una panacea, pero hay que analizarlo. Lo están haciendo actualmente en Chicontepec, en ATG, aceite terciario del golfo. Caracterizo el daño, analizo mis curvas de declinación de producción. Les decía, no está anotado, pero quede en su mente. Si yo caracterizo una curva de declinación de producción por método exponencial y mi pozo está produciendo arriba de la presión de saturación, va a ser un valor diferente si está abajo de la presión de saturación. Puede usar una lana. Tengan en cuenta si les gusta yacimientos o les va a gustar, y cuando entren a las empresas que vienen y pues van a contratar a los que sepan, porque todos hacemos algo, pero no todos lo sabemos, hay que estudiar, ¿sí? Actualizo el área de drene del pozo, definitivamente. El que les enseñen a calcular el área de drene, y más en este tipo de yacimientos. ¿Por qué? Porque generalmente las compañías proponen fracturamientos hidráulicos de muy alta longitud, que rebasan el área de drene, y es energía perdida. ¿Se entiende? Si mi diámetro de mi área de drene son 800 pies, o sea, un área de drene es un área de influencia del pozo, son 800 pies, y la geometría de fractura que me proponen son de 1500. Pues, ¿cuánto dinero estoy perdiendo? Hay que optimizarlo. Defino bien mi sistema artificial, ya lo dije, preparo, estimulo y evalúo finalmente el plan de estrategias de explotación actualizadas. Hay muchas estrategias, muchas oportunidades. Estas son unas que se me ocurrieron y que estuve viendo en otros conceptos, en otros libros, y lo hice. Vamos a pensar como directivos. Ya me he pasado del tiempo. Ahí vamos. Como directivos, como gerentes, tengo que darle el valor a mi personal técnico operativo, que nuestro personal es el reflejo de la gestión que nosotros hagamos, ¿sí? Para alcanzar mejores resultados. Construir capacidades operacionales, construir habilidades de la gente, preparar a la gente para que nos dé confianza en la toma de decisiones. Si ustedes están bien preparados, cuando salgan a trabajar, a donde tengan que ir, pues van a dar confianza. Y si llegan a puestos gerenciales, que eso espero y que deseo de una manera clara, van a tener que buscar ese esquema, porque actualmente las empresas, déjenme decirles algo, como lo mencionaron y lo reitero, van a buscar actitud, cómo actúan ante un problema, cómo toman decisiones. ¿Y cómo se toman las decisiones? ¿En base a qué? Pues un conocimiento bien aprendido. Aunque los pongan, si tienen palancas y los ponen arriba sin pasar por más abajo, aún así, ¿sí? Utilizar tecnología combinada y, como les decía, inclusive tecnologías disruptivas, porque sí las hay. Investiguen y van a ver qué es. En todo esto, fíjense cómo subrayo o pongo en apartado el hecho de tener integrado y sincronizado la medición
de presión y producción. Es una fortaleza. Si ustedes la consiguen al medir esas bien la presión y la producción de los pozos, ustedes pueden tomar las decisiones. Nunca se les olvide. Sean desconfiados con los datos y verifíquenlos. No quiere decir que estén mal. Yo simplemente verifico que esté bien para que me sustente mi decisión. Esto fue un análisis técnico práctico, científico, basado para tomar decisiones. ¿Sí? Y termino con esto: local o regional, estática o dinámica, de geociencias, de ingeniería, la información validada, toda contribuye al mejor entendimiento de los yacimientos. Es básico. Reitero, no hay que esperar el agotamiento de los yacimientos para tomar decisiones, y vuelvo a recordar que las geociencias deben ser pragmáticas, predictivas y preventivas. Ya me cansé de hablar, pero ya terminé. Si nosotros pensamos y actuamos para el éxito de la empresa como si fuera para nosotros, en nuestra mente no existirá el fracaso. Espero que compartan conmigo. Si yo trabajo en una empresa y busco el éxito, pero como si fuera para mí, no vale. Trabajamos para tener éxito, ¿no? Muchas gracias. A continuación tendremos una ronda de preguntas. Por cuestión de tiempo nos limitaremos a una o dos preguntas. Está mi correo. O todo fue muy fácil o no entendieron nada. No, muchas gracias por todo. Agradecemos al ingeniero Alejandro Pastor Libre y al nombre de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad de Tucumán, le hacemos entrega de un reconocimiento por su indudable participación en esta persona de la sociedad. El Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad de Tucumán, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Alejandro Corral Aguirre por su valiosa participación en la Semana de Geociencias como ponente de mes de diciembre de 2015.